Y lo dicho, comenzamos esta clase de historia del cine, no historias del cine, sino también contaremos alguna historia. Historia del cine va a ser una serie de clases, evidentemente no podemos contar en los 60 minutos que dura la clase. Normalmente se me suelen ir a 70, pero no podemos contar toda la magnitud de la historia del cine, ¿vale? Sí que me interesa que tengamos en cuenta, porque normalmente las clases de historia siempre como que las descartamos. No sé, alguno de los que estéis aquí ya habéis venido un poco a las clases de historia de la narración seriada, que están ya disponibles en la sección de clases. Y siempre digo lo mismo, conocer la historia es muy importante. Y lo bueno que tenemos es que como así como en la pintura, en la literatura, en otro tipo de artes, en la escultura, pues se remontan tan atrás en el tiempo que se difumina sus orígenes. En el cine tenemos la gran suerte de que está bastante bien documentado, ¿vale? Está tan bien documentado que a veces genera una falsa sensación de certeza. Me explico por qué. En historia parece que las cosas son como mucho más claras, ¿vale? Mucho más contundentes. Sin embargo, no es así. El otro día tenía una conversación con un compañero vuestro, uno de los alumnos, que me preguntaba, oye, ¿quién fue el primero que hizo, creo que era los primeros montajes o alguna cosa así? Y al final hay un primer momento, a finales del siglo XIX, en el que se producen simultáneamente muchos avances sobre lo mismo y es muy difícil. Claro, entran en juego otro tipo de intereses, más vamos a decir culturales y más vamos a decir de orgullo patrio, para decir que Menganito o Fulanita fueron los primeros que hicieron tal. Ah, David, es verdad, es verdad. David me dice, fui yo, así, me dice. Entonces, a lo que voy es, lo que le respondí, además David lo puede corroborar, es que cuidado, que las cosas no son siempre tan blancas o tan negras, ¿no? De hecho, lo vais a ver, sobre todo, está muy claro, sobre todo en estos primeros inicios, ¿vale? Ahí os pongo una figura, ¿vale? Digamos, la pantalla de presentación, que entiendo que, a ver si me sabe que lo estáis viendo, sí. Eh, son varios fotogramas de un caballo. Ahora hablaremos de ese momento porque es un hito, ¿vale? Antes de hablar de ese hito, tenemos que empezar, claro, el cine, al final, el cine son imágenes en movimiento, ¿vale? Le podemos añadir muchas más cosas, pero en el fondo la esencia del cine son imágenes en movimiento. Ahora resulta difícil concebir que hubo un tiempo no tan lejano en el cual no éramos capaces ni siquiera de impresionar, de imprimir, de capturar imágenes en un soporte. Esto parece muy surrealista y me refiero a imágenes reales, no me refiero a la pintura, evidentemente. Pero esto, hace menos de 2 siglos, no era factible, ¿vale? De hecho, estas 3 figuras, esas 3 personas, son un poco los abuelos del cine, ¿vale? En este sentido. No os voy a pedir si los reconocéis, porque probablemente no los reconoceréis, o sí. ¿Alguno reconoce a alguno de estos personajes? Son reales, ¿eh? No son ficticios. No es Sherlock Holmes o alguna cosa así. Yo os digo, si no, es normal. Si me decís que no, pero decirme que no, así yo sé que estáis oyendo. ¿No lo reconocéis? Esto es normal, ¿no? Venga, Edison no, aunque se da un aire. El último, digamos, el que está en un extremo con un pelazo, ¿vale? Se da un aire es entre Edison y Dumas, está ahí, ¿no? En esa pose. Daguerre, correcto, Daguerre es uno de ellos. Es de hecho el que estábamos diciendo, a ver, yo creo que veréis ahí, aquí, ¿vale? Este es Daguerre. Este es Niepce y este es Roger, ¿vale? Se me había ido la olla. Eh, los 3, hay 2 de ellos, que son Niepce y Daguerre, que vienen del mundo de la fotografía. Y Roger no. Voy a empezar por él porque creo que es más importante y porque sus estudios son antes. Este es estudioso, lo podríamos llamar científico, ¿vale? Marcó lo que es la idea de la persistencia retiniana. Este concepto aquí, que es como muy, así como muy etéreo, así de primeras, lo que nos indica es cómo vemos las cosas. Y es fundamental para entender toda la mecánica de toda la cinematografía de después, de todos estos aparatos, hasta la llegada del mundo digital, pero bueno, incluso entonces,
su teoría ha sido la que ha marcado un poco la pauta de todo. ¿Qué quiere decir la persistencia retiniana? Voy a poneros aquí los nombres porque además sí que los he escrito yo creo. Ahí los tenéis, Roget, la inercia de la visión. Bueno, inercia de la visión, persistencia retiniana. Para el caso lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que las imágenes que nosotros vamos viendo se mantienen unos microsegundos en nuestra retina antes de ser eliminadas. ¿Esto qué hace? Que si yo empiezo a pasar imágenes una detrás de otra con una cierta velocidad, al final me va a dar una sensación subjetiva de movimiento. Ya sabéis que el cine es una gran mentira desde el momento en que las imágenes, aunque parecen en movimiento, realmente son una sucesión de imágenes estáticas en estos tiempos. Entonces, Roget es el primero que marca un poco ese descubrimiento que va a facilitar toda la aparición de toda la tecnología que viene después. Pensar que estamos hablando del fin de siglo. Bueno, esto es el veintitantos, ¿vale? Esto es 1820 y tantos, 24, 26. Entonces, se está acercando un momento de industrialización, se está acercando un momento de mecanización en la cual prácticamente todos los descubrimientos que se van haciendo se canalizan a máquinas, ¿vale? Es el momento de la innovación, son unos años dorados de la tecnología, insisto, de la tecnología de ese siglo, ¿vale? Pero sí que es un momento como muy de cambio, ¿vale? Y entonces lo que Roger experimenta, que además en fotografía ya estamos haciendo casi la evolución, ya, aquí todavía la impresión de foto todavía se hace con estos cristales, yo creo que eso sí que lo habréis visto, ¿no? Esos cristales, ese fósforo, ese cristal sobre el cual se imprime o queda capturada la imagen, todavía no hay no penséis en cintas, en el celuloide, no penséis en eso todavía porque aquí estamos hablando todavía de esos cristales, que eso es lo que veis en el temario, no voy a entrar tampoco al detalle, esos cristales en los que queda capturada la imagen, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿cuánto tiempo de exposición se necesitaba para capturar una imagen? En los tiempos de hecho, Niepce y Daguerre lo que hacen es ir reduciendo progresivamente los tiempos de exposición que necesitas para capturar una imagen sobre un cristal, ¿vale? ¿Cuánto tiempo pensáis que Niepce necesitaba para capturar una imagen? ¿Cuánto tiempo necesitaba estar expuesta la cámara a esa imagen? ¿Cuánto tiempo? Va, dadme una apuesta. No necesito que lo sepáis, pero creo que es curioso para que veáis un poco la funcionalidad. Venga, ¿cuánto tiempo decís? ¿Una hora? 6 semanas. ¿Cuánto diríais? Venga, Álvaro, no va desencaminado, no va desencaminado. A ver, alguien más. Muchos segundos, entre 5 y 10 minutos, dice Pedro. Venga, ¿alguno más? Un par de horas, dice Miguel. Venga, una más y os doy la respuesta. Os habéis quedado muy cortos. ¿Una más? Y os digo... ¡Ay! Ahí están. 8 horas. 8 horas. En los tiempos de Niepce, estamos hablando de 1826, 1827, estábamos en una exposición, y él había conseguido ya reducir bastante, estábamos en unos tiempos de exposición de 8 horas. 8 horas con la imagen ahí, ¡pum!, hasta que conseguías exponerla. Claro, pensar que eran todo unos mecanismos químicos muy primitivos para hacer esa impresión, ¿vale? Para hacer esa captura. Daguerre lo consigue, aparte de ser conocido por el daguerrotipo, evidentemente, sobre todo lo que consigue, ahí veis de hecho, lo que consigue es reducir también el tiempo de exposición a media hora. Conforme los tiempos de exposición se van reduciendo, comienza a ser posible capturar imágenes sucesivas, ¿vale? Por ahora, en estos primeros momentos del siglo XIX, la mezcla de la persistencia retiniana con el avance de la fotografía y la reducción de los tiempos de exposición, lo que hace es que nos empecemos a encontrar con juguetitos, y lo voy a llamar así porque realmente acabaron siendo eso, con juguetes ópticos, ¿vale? Realmente aquí no se veía un negocio, ¿vale? Realmente aquí no se veía que esto iba a ser la industria que luego sería después, ¿vale? Lo que se veían eran este tipo de juguetes ópticos, que insisto, eran juguetes o divertimentos, entretenimientos, pero no había una visión industrial o de negocio detrás, ¿vale? O sea que aquí todavía no estamos hablando de la visión del cine que tenemos ahora mismo, ni mucho menos todavía. ¿Conocéis estos objetos? Uno de ellos por lo menos sí, que lo habréis visto muy a menudo. ¿Alguno de ellos lo conocéis o no? Muy bien, correcto, David. A ver si alguien más lo identifica. Este me lo han identificado ya. Los dos tienen nombres muy raros, pero al final todos se refieren a lo mismo. Todos suelen usar, pues eso, el concepto de movimiento,
kiné, ¿vale? La raíz kiné de movimiento, el concepto copio Ay, wow, eso había dado una pista muy buena, ¿eh? Kinetoscopio, zoótropo, estroboscopio, el fenaquistiscopio, todo este tipo de elementos que van surgiendo en esta época, ¿vale? Os he puesto 3 para que os hagáis una idea. Estos 3 concretamente son estos 3 que veis aquí, ¿vale? El fenaquistiscopio, el estroboscopio y el zoótropo. El zoótropo, nunca me acuerdo si es zoótropo o zoótropo. Nunca me acuerdo dónde es la sílaba tónica. Pero bueno, a lo que voy. Para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, y es que lo podéis hacer en vuestra casa. El fenaquistiscopio, por ejemplo, que es lo más sencillo. Veis que es un palo, una rueda. Tú ves a través de la rueda con unas líneas que van girando, por unas cortes que van girando, y detrás tienes una imagen. La imagen se refleja en un espejo y tú cuando lo giras, lo que vas viendo es el movimiento, tú lo miras fijo y vas viendo el movimiento, en este caso pues es un perro o un caballo, no sé qué se ve ahí, pero bueno, vale cualquiera de los otros, ¿vale? Pues un hombre saltando a la comba, etcétera, etcétera, ¿vale? El estroboscopio es el mismo mecanismo, pero en vez de reflejarlo en un espejo, lo que hacían era tener un aparato completo, ¿vale? Que veis ahí que va girando y el funcionamiento es exactamente el mismo, lo que pasa es que sin reflejo. Y el zoótropo es un aparato circular y lo vas viendo directamente inclinado hacia abajo, pero es el mismo funcionamiento. ¿Os fijáis? ¿Ves claramente? ¿No ves claramente que el mecanismo es el mismo? ¿Vale? Y se basa en persistencia retiniana. ¿Se ve? Sí, se ve muy claro. ¿Sí o no? ¿Vale? Realmente, como divertimento se pueden fabricar, pero insisto, es divertimento. Con esto no puedes hacer una narración no, de ningún tipo. Iba a decir una narración prolongada, pero no, ni prolongada ni corta. No puedes hacer una narración de ningún tipo. Entonces, esto tenía que avanzar, pero van a pasar prácticamente 60, 70 años hasta que esto empieza a funcionar, ¿vale? Como ya teníamos la captura de imágenes más o menos conseguida, los tiempos de exposición comenzaban a ser más o menos asumibles, hubo que hacer inventos para hacer una captura de imágenes más o menos rápida que nos permitiera tener esa sensación, usando la persistencia retiniana, que nos permitiera tener esa sensación de movimiento, ¿vale? Y se consigue con estos dos aparatos fundamentalmente, y es lo que se llama cronofotografía, ¿vale? Que es la captura de fotografías a lo largo de un periodo continuado de tiempo, ¿vale? Van a ser los tatarabuelos de los futuros cinematógrafos, ¿vale? No sé si os suena alguno de estos aparatos. Estos aparatos tienen unos nombres como muy del western, del Far West. Recordad que aquí estamos, todavía tenemos muy recientes a los vaqueros. No, no penséis que hemos avanzado tanto en el tiempo. Estamos hablando de 1870 y tantos, ¿vale? Uno de 1874, una cosa así, 75. ¿Os suena alguno de estos aparatos? ¿Que tienen pista de revólver? ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Alguno de ellos, uno de los dos. Se llama... Muy bien, correcto, David. Muy bien, Claudia, no te preocupes. El nombre lo acaba de dar David. Uno de ellos es el revólver astronómico, ¿vale? El revólver, aquí no estamos viendo planetas, pero este de aquí, creo, estáis viendo el icono, ¿verdad? Estáis viendo mi marca, ¿no? Estáis viendo mi ratón. ¿Sí? Porque digo este de aquí, digo, si no lo estáis viendo, no hacemos nada. Pero creo que sí que... Confirmadme, por favor, si estáis viendo el ratón que se mueve sobre el... Y el otro es fusil fotográfico. Correcto, correcto. El revólver astronómico... Gracias, David. El revólver astronómico, sobre todo se usó, fue un intento de identificar las trayectorias de los planetas a lo largo de la esfera celeste. Es verdad que la calidad de la imagen era bastante mala, casi un observador fijo a vista con un telescopio tenía más calidad en su reproducción y en su seguimiento que lo que podías obtener con el revólver. Pero lo cierto es que fue un primer inicio de cronofotografía y por eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No tanto por la calidad, ni siquiera porque se usara con la intención narrativa que vamos a ver después. O sea, aquí estamos hablando de aparatos que lo que intentan es capturar el movimiento mediante fotografía. Todavía no estamos pensando en cine, o sea, esto no se usaba para grabar nada, ¿vale? Con el fusil fotográfico sucede exactamente lo mismo. El fusil fotográfico tenía una intención más naturalista, no era tan astronómica, y el fusil fotográfico sirvió
para ganar una apuesta, fundamentalmente. Y esto son historias del cine, más que cinematografía. Y vamos a hacer esa apuesta, la vamos a reflejar aquí en la realidad, ¿vale? No sé si algunos sabéis de caballos, pero vosotros diríais que un caballo, ¿hay algún momento, un caballo al galope, creéis que en algún momento el caballo al galope deja de tocar con todas sus patas el suelo o realmente siempre está tocando con alguna de sus 4 patas el suelo? ¿Qué creéis? ¿Creéis que siempre, el que crea que el caballo haya un momento en que parece que está volando, que no toca ninguna pata al suelo, que lo diga? Venga. Álvaro se posiciona. Álvaro dice que deja de tocar el suelo. Venga, alguna apuesta más. Esto es una apuesta. Venga, vamos a jugar un poco. Sí que... ahora os habéis lanzado todos a dejar de tocar el suelo. Venga, Pedro también me dice, yo creo que podría dejar de tocar el suelo. No os fiéis de vuestro profesor nunca. Yo creo que no, dice David. Creo que no deja de tocar el suelo, que siempre con alguna pata, si no es con una con la otra, pues si no se caería, ¿no? Venga, ¿alguna más? Y ahora os cuento por qué os hago esta pregunta tan extraña. Bueno, si alguien más no se anima, ¿qué sucedió? Venga, va, animaos. Me queda Markel, Verónica, venga, lanzaos ahí. Que es una pregunta, no tiene ni cosa buena ni cosa mala. Bueno, ya que nos animáis, os comento. Esta apuesta se replicó en MyBridge entre varias personas bastante adineradas del sector de la hípica, ¿vale? Y debatían sobre si era posible o no. Realmente no había forma fácil de resolver esta apuesta hasta que decidieron con un invento, utilizando el revólver fotográfico, bueno, en este caso el fusil fotográfico, decidieron poner a lo largo de una pista de carreras diferentes fusiles a diferentes distancias, a distancias equidistantes, con unos cables que el caballo al cruzar rompía y provocaban el disparo de la foto, ¿vale? Esto provocó esta imagen. ¿Vale? A ver si, bueno, Janssen y Marey, fusil fotográfico, vamos a esta imagen, ¿vale? Esta sucesión de imágenes. Pensar que no estamos hablando ni siquiera de un carrete con arrastre, ¿no? Que esto surgirá después, el carrete con arrastre. Teníamos que tener alguna forma de hacer que mecánicamente fuera cambiando el tipo de foto. Por eso también lo del revólver. Lo del revólver, al final, el revólver no es un nombre casual. Intenta reflejar un poco esos cartuchos que iban girando en un revólver, si tenéis la imagen del revólver, y cómo iba cambiando, iba haciendo unas fotos distintas, ¿vale? O sea, la idea del revólver está muy bien traída. En este caso fueron diferentes aparatos puestos todos equidistantes que se iban rompiendo los cables y iban disparando la foto a medida que el caballo iba pasando. Y se vio esto. ¿Veis claramente que hay momentos en los que no? ¿Vale? Esto, voy a hacer un cambio. Esto al final es muy fácil y esto fue el inicio, esta sucesión de fotogramas fue el inicio de esto. Para verlo tengo que cambiar un momentito la cámara para que veáis lo que os quiero enseñar. ¿Vale? Ahora se va a quedar momentáneamente bloqueado. Vamos a ponerlo bien para que se vea bien. Estáis viendo la cámara, ¿verdad? ¿Veis el caballo ahí? ¿Lo veis? Sí, perfecto. Bueno, pues aquí está. ¿Veis? Si os fijáis en la esquinita superior, en la esquinita inferior izquierda, veis que son el número de fotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Acabamos de presenciar el nacimiento del cine, ¿vale? No porque, digamos, no porque tenga una intención narrativa, no porque estemos usando ya un cinematógrafo, realmente lo que estamos haciendo es jugar con las imágenes ópticas, pero este primer momento de sensación de movimiento es fundamental para el nacimiento del cine, de la misma forma que la persistencia retiniana era fundamental para empezar a desplegar estas cosas. Cambiamos aquí, callamos a este señor. Bueno, pues lo dicho, esto es... ¿Conocíais estas imágenes? ¿Las conocíais? Sí, bien, David sí, Claudia sí, vale. Perfecto, perfecto. Pues este es el inicio del cine y ahora ya a partir de aquí vamos a pasar al siguiente reto que tenemos. Ya somos capaces de capturar imágenes. Somos capaces de capturar imágenes con la velocidad suficiente como para generar sensación de movimiento gracias a la persistencia retiniana. ¿Cómo proyectamos esto para que
otra gente lo vea en un lienzo, ¿cómo conseguimos proyectarlo? Ese era el siguiente reto. Y esto ya va empezando a tomar pinta de industria del cine, ¿vale? Para este tema hay tres figuras que son fundamentales, ¿vale? Que son estas tres y que así de primeras entiendo que no reconoceréis. Uno de ellos tiene pinta de sacerdote porque era sacerdote, ¿vale? ¿Los conocéis? No, no, así de primeras, imagino que no. Bueno, son dos inventores, Maddox, ¿no? Kodak, y aquí pone Kodak, pero esto no está bien puesto. Goodwin no tenía nada que ver con Kodak, ¿vale? Este es el inicio del cine con olor a industria, desde mi punto de vista. Una de las cosas que teníamos que empezar a plantearnos era cómo mejorar no solamente el tiempo de exposición, sino la calidad con la que capturábamos las imágenes. Eastman, que es el fundador de Kodak, es el primero que plantea una cinta de celuloide con la suficiente calidad y con la suficiente flexibilidad, aunque luego le darán más vueltas, ¿vale? Como para que sea factible utilizarla, por ejemplo, en cinematógrafos, que será lo que utilizaremos después, ¿vale? Una cinta apta para la cronofotografía, ¿vale? Os pongo a Goodwin porque realmente, y esto es lo que os vuelvo a intentar explicar, hubo un cierto nivel de solapamiento en esta invención. Realmente hay fuentes que atribuyen a Goodwin, que era un sacerdote, que además pues, era inventor. Mucha gente de este tiempo, pues bueno, todavía se dedicaba a la invención a nivel individual, no eran grandes grupos de inventores o grandes equipos que descubrían las cosas. Goodwin fue al que se atribuye un poco esa cinta para plasmar imágenes con ese nivel de flexibilidad, con esa química específica que luego sería la abuela de la cinta de 35 milímetros, que será el estándar y que luego le añadirán pues esos agujeros, esos 4 agujeros por fotograma que harán que la cinta arrastre a los 24 fotogramas por segundo, ¿vale? Entonces, Goodwin y Eastman son las dos figuras que hacen que tengamos la cinta, el celuloide, que tendremos durante todo el resto del tiempo para capturar imágenes. Y el otro señor es un señor que se llama Reynaud. Reynaud, escrito, es el que inventa o es el que idea la pantomima luminosa, ¿vale? Como ya, mientras, digamos, en paralelo a que estaban generando las cintas, Reynaud es el primero que dice, ostras, ¿cómo podría yo conseguir proyectar en imagen sobre una pared o sobre un lienzo estas imágenes que yo estoy creando? Y utilizando un poco el zootropo, que si lo recordáis era esa imagen que era circular, utilizando unas cámaras de espejos, unas cabinas de espejos, lo que consiguió es esto, ¿vale? Aquí, exactamente. Voy a cambiaros de imagen para que veáis un poco, para que os hagáis una idea de cuál era la experiencia de vivir las primeras historias, ¿vale? Pensar en qué estamos viendo. Bueno, os lo pongo, lo miramos y ahora analizamos un poco con detalle porque vais a ver que hay muchas cosas detrás. Podéis ir escribiendo lo que os vaya llamando la atención de lo que vais a ver aquí, ¿vale? Voy a poner la cámara para que veáis lo que hay. Ahora estoy viendo la cámara, vamos a verla bien. Pensar que aquí no hay sonido todavía. Reynaud en este caso creaba su propio sonido, ¿vale? Lo bueno era que creaba su propio sonido y lo iba reproduciendo a medida que se estaba reproduciendo esta pantomima luminosa, este teatro óptico, que es como realmente se llamó el efecto, ¿vale? Ya hay cosas que os pueden llamar la atención. Es que las imágenes se mueven. Esto para la época fue una ruptura. Pensar en narrativa, pensar en personajes. Son dibujos, es el inicio de la animación. Dice, son dibujos, David. Sí, correcto. Está dibujado. O si os fijáis, la pantalla, el fondo es un fondo fijo. No es un fondo capturado. Realmente lo que estamos viendo visualizado son los dibujos, es la animación.
y pensar en lo que está pasando. También me interesa la parte narrativa, ¿vale? No solamente técnica. Pasamos de un caballo corriendo a una imagen en la que han salido 3 personajes. Ha habido unas caídas, es el inicio del slapstick, ¿eh? Fijaos cómo se meten en el agua, pero no, insisto, ¿eh? Lo que estáis viendo de fondo es un fondo fijo. No está incluido dentro de la grabación. Estamos reproduciendo sobre ese fondo. Esto es, ahí lo veis, 1894. Estamos a punto de cambiar de siglo. Y ahí lo que pone es la representación est terminée, la representación est terminée, la sesión ha finalizado. ¿Vale? Volvemos a la clase. Nos salimos del cine, volvemos a la clase. Bueno, contadme, a ver, vuestro análisis cinematográfico. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Cuál ha sido el salto? ¿Qué ha pasado? Son dibujos, dice David, correcto. No estamos reproduciendo la imagen humana todavía porque técnicamente todavía no tenemos esa velocidad que necesitamos para hacerlo. Solamente podríamos hacerlo tipo lo que habían hecho con el caballo, ¿vale? Pero ya va teniendo pinta. ¿Qué sucede aquí? Narrativamente, ¿hay una narración o no? ¿O es también naturalista? ¿Es una cosa simplemente de una imagen estática? ¿Hay narración? Uy, qué silencio. Hay narración. Gracias. Sí, y movimiento. Correcto. Explica una pequeña historia. Correcto. Dura 3 minutos. Estaba viendo aquí un poco cuánto dura. ¿Vale? Hay color, porque son dibujos animados, y mucha gente dice que esto es el inicio de la prehistoria de la animación. ¿Vale? Entonces creo que es muy interesante. No es la primera pieza de Reynaud. Ha hecho antes Pobre Pierrot. La ha hecho como 2-3 años antes. Y esto realmente ellos lo emitían, esto pensar que estaba destinado a las cabinas de atracciones, ¿vale? Eran en las ferias, esto se proyectaba en una cabina, era un tío, no penséis en una sala de exposición porque todavía no había salas de exposición. Esto era un tío que iba como el carrito del magnífico Doctor Pi, iba con su carrito, con su caballo y exponía las maravillosas pantomimas luminosas, el teatro óptico de Reynaud, y lo iba exponiendo por ahí, la gente iba, pagaba sus francos y veía una exposición de 3 minutos. ¿Vale? Imaginaoslo así porque así era en la realidad, ¿vale? Y la gente se quedaba maravillada, la gente le parecía aquello magia, ¿vale? Incluso hasta cierto momento, tuvieron problemas, pues bueno, porque lo que les salvó era que ahora mismo estábamos ya en el tiempo de la tecnología y parecía que todo era posible en aquel tiempo, pero tuvieron ciertos problemas a la hora de proyectar este tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, muy, muy, muy interesante este tema, ¿vale? Ya tenemos, ¿lo habéis visto? ¿Conocíais a Reynaud? ¿Habéis visto un poco esta escena? ¿No? Bueno, es súper llamativo que estamos hablando de finales del siglo XIX y que tengamos ya este nivel, ¿vale? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Tenemos el celuloide que lo estaba produciendo Kodak, ya estaba empezando a producir en masa este celuloide, ¿vale? Tenemos la capacidad de proyectar sobre un escenario, en este caso con el praxinoscopio, que era un zoótropo con los espejos, ¿vale? Pero claro, esto hasta ahora sigue estando en el mundo del divertimento. Esto se va a acabar convirtiendo en un negocio, pero no va a ser precisamente por la gente que lo populariza. Esto va a ser muy curioso, muy curioso. Vamos a hablar de dos hermanos que yo creo que a todos os sonarán, que son, si tenemos que hablar de cine, yo creo que los hermanos Lumière son un poco una de las referencias, ¿vale? Estos dos señores, que son los hermanos Lumière, que venían de una familia muy adinerada, llega un momento en el que consiguen inventar esa pequeña máquina que mediante unos agujeros y mediante un arrastre reproduce de forma más o menos frecuente, con un cierto ritmo, esas imágenes que hasta ahora solamente estábamos reproduciendo porque iban pintadas y podíamos permitirnoslo. Entonces, ahora lo que hacen ellos es, con la cinta de celuloide, que le meten esos pequeños agujeritos ya con ese pequeño agujerito de arrastre, vamos reproduciendo y ya empiezan a reproducir imágenes reales, que es lo fundamental. ¿Qué sucede? Pues le sucede que como lo mismo que le estaba pasando a Reynaud,
ellos tienen que, no hay salas de exposición, claro, con lo cual ellos tienen que ir a los sitios. Entonces, en Francia, en el Gran Café, en el Salón Indien del Gran Café, ellos alquilan el gran salón. De hecho, lo que le proponen al tío es, oye, yo te alquilo el sitio por asistente, ¿vale? Y el dueño del gran salón, en este caso del Gran Café, perdona, lo que dice, no, a mí págame seguro porque aquí a esto que me estás contando no va a venir nadie. No va a venir ni Dios. Fijaos la confianza que tenían en esto. Fijaos hasta qué punto pensaban que era un divertimento que se iba a quedar simplemente en eso. Entonces, lo que hacen es eso. Dice, págame 30 francos, yo te alquilo el sitio y tú lo que consigas por tus entradas te lo quedas tú. Esto es la Navidad del finales del siglo, 1895. Esto es, en esa Navidad hacen una primera exposición en la cual muestran la salida, perdonad, la salida de unos obreros de la fábrica, además de la fábrica Lumière. Insisto, estos tíos eran unos tíos con bastante pasta en la familia. Y en un primer momento prácticamente no asiste nadie, ¿vale? Gente que pasaba. Entre ellos un tal Georges Méliès, que después oiremos hablar de él, pero gente que pasaba, bueno, va por allí. Eso en la primera representación. La gente se queda tan alucinada de lo que ven allí. Personas reales que empiezan a mirar por detrás de la sábana para ver si eran actores, que se los ven, claro, el ojo, pensar con la época, pensar en la mentalidad de la época, en la cual el ojo estaba siendo perfectamente engañado por cosas que realmente no estaban ahí. O sea, poneos en esa piel, ¿vale? La segunda actuación está tan repleta, la tercera actuación está tan repleta, que acaban ganando prácticamente 2.500 francos. Fijaos, 2.500 francos solamente en un día de representaciones con el cinematógrafo. Es brutal, ¿vale? Es brutal. Aquí ya estamos hablando, ya no hablamos de figuras pintadas, hablamos de fotografía, ¿vale? Lo más curioso es que los hermanos Lumière jamás entendieron el cinematógrafo como un medio de negocio. Ellos siempre decían, esto no vale para ganar dinero, esto vale para divertirse, ¿vale? Entonces, ellos lo veían casi como una extensión de la fotografía, pero no pensaban que nadie fuera a pagar, a nivel industrial, ¿vale? Estoy hablando, fuera a pagar más de lo que ellos estaban sacando por unas simples exposiciones ambulantes que se iban a realizar, ¿vale? Entonces, realmente, los hermanos Lumière, fijaos, ¿habéis visto la escena de la salida de los obreros de la fábrica Lumière? ¿La habéis visto? David me dice que sí. ¿El resto? Vale, pues entonces no os la pongo, la tengo por ahí, pero no os la pongo, la voy a quitar de aquí para que no la veamos. Entonces, los hermanos Lumière sí que empiezan a experimentar con temas. Siempre son temas como muy naturalistas, ¿vale? Los hermanos Lumière, pensar que vienen de haber vivido el teatro, y entonces sus escenas, ellos nunca se plantean que la cámara pueda moverse. Sus escenas son las escenas de un espectador que está fijo y está viendo lo que hay. Y la cámara, no penséis, desde luego, no penséis ni en travelings, no penséis en paneos, no penséis en movimiento de cámara, porque no lo vais a ver. Pero sí es verdad que los hermanos Lumière empiezan a investigar con otro tipo de narrativas, ¿vale? Hemos hablado de la salida de los obreros. El regado, ¿lo habéis visto? El regado. Sí, me dice Ana Belén, no me dice David, sí me dice alguno. Muy rápidamente os voy a poner, me vais a dejar de ver a mí, pero creo que es más interesante ver este tipo de cosas. No os la voy a poner entera. A ver, entera, que parece que esto va a durar 6 minutos. Esto no dura nada. Fijaos, insisto, la música, no había música. Que aquí pues lo ponen con música. Atención, ¿qué género es esto? ¿Qué género es esto? Correcto, Claudia. Correcto, Álvaro. Comedia. Es muy curioso y luego hablaremos, sobre todo cuando pensemos en industria, ¿vale? Ya lo dejamos. Es muy curioso, no cambio porque ahora os voy a poner otro, ¿vale? Es muy curioso que los primeros usos que se le dan, además de hacer fotos, retratos de las cosas cotidianas, tienen, pues eso, casi a lo documental, a la comedia, ¿vale? Incluso, fijaos, sí que es verdad que aunque es verdad que la cámara está fija,
como en este caso. Aquí esto es la demolición de un muro, también es de ellos. Esto es como muy, parece, en una primera instancia es como muy documental, es casi un realismo, ¿vale? Es casi como el realismo este británico. Se ven esas figuras. Sobre todo lo que me interesa, como es un minuto lo voy a ir adelantando, bueno, el muro se derriba, pero ¿qué es lo que me interesa? Me interesa el final de esta proyección, que os va a sorprender bastante. Acaban de derribar un muro, hay varios trabajadores trabajando, etcétera, etcétera. Y de repente, los hermanos Lumière, a ver, vamos a dejar que pase. ¡Yup! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis fijado? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Retroceden. Correcto, Laura. Claudia. Eh, son los inicios del trucaje, son los inicios del... No es un montaje porque no hay un montaje, pero sí que hay una marcha atrás de la cinta que provoca esa sensación de que el muro se vuelve a reconstruir. Entonces, ya en estos finales de siglo, los hermanos Lumière experimentan y empiezan a verle un poco, no el potencial para el negocio, insisto, pero sí el potencial para la fantasía. Es cierto que los hermanos Lumière lo que ven es, a ver si está, sí, lo tengo aquí. Los hermanos Lumière lo que encuentran es que es una extensión de la foto, ¿vale? Con lo cual, insisto mucho en que ellos no van a ver el negocio en todo esto. Sí que empiezan a descubrir que pueden transportar el exotismo de lugares lejanos a la Francia de la época, ¿vale? Y, por ejemplo, pues esto es una coronación del zar. Aquí se empieza a ver que ya hay diferentes escenas, ¿vale? Y esto prácticamente parece, ¿no recuerda un poco al nodo? Es un poco ese rollo, ¿no? Esas imágenes, ¿os recuerda a un poco a esas imágenes predocumentales que había en aquella época, ¿vale? Esto sí que lo descubren los hermanos Lumière, ¿vale? Los hermanos Lumière sí que se dan cuenta que... A ver, voy a cambiar la cámara otra vez. Aquí. Los hermanos Lumière se dan cuenta que con esto sí que pueden traer historias o pueden traer la realidad a todo el mundo. Y de hecho los hermanos Lumière empiezan a contratar a un montón de operadores que, distribuidos por el mundo, se encargan de captar las imágenes más exóticas, más lejanas, más extrañas, y las traen. Y es un documento gráfico brutal. De hecho, no sé si en la librería del Congreso y demás podéis encontrar muchos documentos de aquella época. Claro, pensar en lo que supone vivir la historia ya con esta tecnología, porque ya se supone que la historia no queda recluida en el escrito, no queda recluida en la pintura, no queda recluida en la escultura. Ahora podemos ver la realidad, podemos ver cómo era una calle de Nueva York en un determinado momento, ¿vale? Entonces, es un cambio brutal en lo que es la concepción del mundo, ¿vale? Para nosotros. Simultáneamente, y aquí por eso digo que cuidado, simultáneamente a lo que estaba sucediendo en Francia, en Estados Unidos había un señor que también había hecho pues un invento, ¿vale? Una patente que también creo que es interesante. Y es este señor. ¿Quién es este señor? Este sí, que lo habéis nombrado antes. Estados Unidos, mundo del cine. Correcto, correcto, Álvaro David. Muy bien. Este señor es Edison, ¿vale? Edison, que inventó este aparato muy manejable, que tenía, pues ahí lo veis, pues fijaos en cómo son los señores, ¿vale? Esto es casi una casa móvil. ¿Alguien conoce esta casa móvil? Kinetoscopio, no, no exactamente. Black Maria iba a decir. Edison inventó una cosa que llamaban cariñosamente Black Maria, ¿vale? Cariñosamente, porque, bueno, esto os lo dejo como dato. Buscar lo que era Black Maria en Internet. Era una casa oscura, correcto, correcto, Álvaro. Realmente era una casa en la cual luego había unos aparatos individuales de reproducción, que eran estos de aquí, en los cuales se veían imágenes del mismo corte que lo que habéis visto con Lumière, ¿vale? Con los hermanos Lumière. La diferencia fundamental era que Edison empezó a apostar por el visionado individual, ¿vale?
y los Lumière lo que hacían eran proyecciones que se veían en grupo, ¿vale? Esto era brutal. Esto era como un macroestudio cinematográfico. Estoy usando palabras mayores para esto. Si os fijáis aquí, veis que hay una especie como de raíles circulares en la base de la casa, porque la casa, o digamos, lo voy a llamar casa para que nos entendamos, ¿vale? Black Maria podía girar para alinearse con la luz del sol, ¿vale? Porque, bueno, pues era necesario un poco para hacer toda esa reproducción que estábamos planteando de los fotogramas de la época, ¿vale? Entonces, era un aparato consistente. Así como lo otro era mucho más ambulante, aquí pues la posibilidad de moverlo era más complicada. Realmente estamos hablando siempre de que Edison en un inicio apostó por la reproducción individual. Rápidamente luego saltó, cuando vio el negocio, saltó a la reproducción grupal, pero en este primer momento era reproducción individual. ¿Sabéis lo que sucedió con esto? Como las reproducciones individuales pues también eran cortitas, lo que sí que sucedió es que muchísima gente del mundo de la farándula de la época levantó la mano para salir en aquellos eventos de... Claro, también esto es mentalidad un poco de mentalidad americana, ¿vale? Boxeadores, gente del music hall, cantantes, bailarinas, todos querían salir con Edison, en los visionados de Edison, ¿vale? Es un poco el inicio, cogérmelo con puntas, pero de ese stardom, de esa visibilidad de las estrellas de cine. Claro, es que cogérmelo con puntas, pero pensar un poco en esto, ¿no? Ostras, yo voy a salir y me va a ver un montón de gente ahí haciendo de boxeador, haciendo así, ostras, esto, para que penséis un poco el ego y penséis que ya empieza esto a tener una pinta de lo que luego será la industria del cine. Aquí sí, desde Estados Unidos un poquito más que desde la parte de Francia, ¿vale? Pero creo que era muy interesante y además era como muy llamativo, ¿vale? En esta situación, Edison, 2, 3 años después, decide que esto puede ser negocio, ¿vale? Juntándose con el celuloide de Kodak, montan las 3 primeras grandes empresas que además todas vienen heredadas de Edison, todos son trabajadores que habían estado con Edison en algún momento, habían tenido algún contacto con Edison. En Estados Unidos se monta pues un poco esos negocios, ¿vale? Las 3 grandes empresas son Edison Company, Vitagraph y Biograph, ¿vale? Que son Dixon, en Vitagraph son tres los fundadores, pero Blackton es sobre todo el que es más conocido, ¿vale? Y son, digamos, las 3 grandes empresas que van a transformar ese divertimento o esa cosa que estaba prácticamente en el mundo de la farándula o de lo ambulatorio o de las ferias, lo van a transformar en algo industrial, en algo serio. Vamos a hablar de empezar a hablar de salas de exposición. Vamos a empezar a hablar de producciones cada vez de metrajes más y más largos. Pensar, aquí todavía es inviable, pero pensar que es que para hacer un largometraje de 15 minutos, ya cuando entramos en el siglo XX, ¿cuántos metros de celuloide creéis que eran necesarios para hacer un largometraje de 15, para hacer un metraje de 15 minutos? ¿Cuántos metros de celuloide creéis que se necesitan para 15 minutos? Venga, una apuesta. Es curiosidad, pero es porque lo supierais. 45 metros. Para 15 minutos, 45 metros. Más. Me dice Pedro 45 minutos. Yo digo más. Un par de kilómetros. Bueno, no, tampoco tanto. Tampoco tanto, Miguel. Entre medio. Entre 45 y un par de kilómetros. 80. Bueno, en torno a los 250. ¿Vale? Es que quiero que os lo imaginéis porque es que es un momento súper, súper curioso. O sea, pensar que aunque ya hemos encontrado una máquina que nos permite arrastrar la cinta de celuloide automáticamente, no tenemos un motor que la arrastre, porque no hay motores tan pequeños. Realmente el camarógrafo estaba arrastrando esa máquina para hacerlo al ritmo adecuado, para que la impresión fuera la adecuada. ¿Sabes lo que hacían? Claro, porque tú tienes que ir a un ritmo para las 24 fotogramas. ¿Sabéis lo que hacían? Cantar marchas militares. Bueno, dicen los documentos de la época, ¿eh? Yo no sé si era verdad o no, yo no lo he vivido, no soy tan mayor. Pero cantaban marchas militares para, para mantener ese ritmo de grabación, ¿eh? Porque pensar, 15 minutos. Hay que estar ahí 15 minutos dándole a la manivela, ¿vale? Es que era un mundo... Es que pensar que es que esta gente sale del Far West. O
sea, hace menos de 50 años, de 100 años, en el siglo anterior estaban en el Far West. O sea, iban con las pistolas en el cinturón. Entonces, eso es una pasada. O sea, en el mundo, yo os recomiendo que curioséis porque es el mundo del cine en esta época del nacimiento es una de todo, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo, pero es un mundo muy curioso. Y si os gusta el mundo del cine, pues veréis que hay muchas cosas que son muy curiosas. Entonces, tenemos las tres empresas. Pensar que estamos hablando de la época Monroe, ¿vale? ¿Alguien conoce la época Monroe? Que yo os estoy hablando así, la doctrina Monroe, esto de todos los americanos, todo América para los americanos. ¿Esto suena? ¿Sí? Vale, pues esto es aquí. O sea, Estados Unidos está muy de uñas a todo lo que vean como intervencionismo, ¿vale? Eh, por eso tampoco se podían exportar de forma formal, porque sí que es verdad que luego las cogían, películas europeas. Por eso no podían venirse un europeo a montar una sala de exposición a Estados Unidos, porque iban a decir, no, no, perdona, es que esto es intervencionismo, estás intentando meterte en nuestra cultura. O sea, la cosa estaba como muy chunga, que venía fenomenal para estas empresas americanas, para un poco hacerse su propio monopolio o tripolio, coger las películas con impunidad, películas europeas y quemarlas aquí directamente en Estados Unidos. Entonces, era un momento complicado, ¿vale? Se empiezan a plantear las primeras salas de exposición americanas y os voy a hacer, mira, plantearos, si vosotros tenéis que hacer un negocio, imaginaos que sois el presidente de una de estas tres compañías, el fundador de una de estas tres compañías, y queréis hacer negocio, ¿vale? Queremos hacer negocio. Ahí os pregunto, ¿qué temas elegiríais que sabéis que van a hacer que la gente vaya a verlo? Venga, decidme temas. Vamos a ver vuestra visión de negocio, vuestra visión de empresarial. ¿Qué temas cogeríais? Venga, mojaos. Comedia. Sí, sí. Comedia, pero había algo más que la comedia. Había cosas más llamativas. Pensar en lo que os acabo de decir, que también era una pista, ¿eh? Lo de la doctrina Monroe, el momento de exaltación, de orgullo patrio, de exaltación nacional, también es importante. La patria, correcto, Claudia. Eh, era el momento ideal, como también pensar que no había casi información, era el momento ideal para inventarte eventos y de hecho se llegaron a filmar eventos inventados, revisiones de la época, victorias. eh, Pensar que esto es pre-Primera Guerra Mundial, ¿vale? Estamos hablando todavía de, no hemos entrado en el siglo, pero pensar que en 15, 18 años nos vamos a meter en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, la forma de ver cómo era Estados Unidos fuera se había transformado y se grababa con maquetas con total impunidad, ¿eh? Se grababan eventos inventados de cualquier manera. Entonces, la patria, desde luego. La propaganda, desde luego. Venga, alguna otra más. La propaganda política, le hemos dicho, la patria. Otra más. Venga, sois empresarios de éxito. Tenéis ahí un aparato que puede daros millones. ¿Qué os inventáis? La comedia, me habéis dicho también. No, no será tanto, ¿eh? La comedia vendrá un poquito después, pero también. ¿Algo más? Hay una cosa que mueve a los seres humanos, que está desde los tiempos de Cristo. Doy una pista buena. No, no es el drama romántico. El drama romántico todavía no ha caído tanto. No, no han llegado a ver ese potencial. Desde los tiempos de Cristo. Venga. Os he dado una pista buena, ¿eh? Venga, Pedro, David, Claudia, temas, escenas de la pasión de Cristo, de la vida de Jesús. Todo esto es una cosa que permite hacerla en metrajes cortos y tiene muy buena respuesta. Y además te permite justificar, porque recordad que veníamos, que había gente que decía, uy, esto es magia negra, esto que estáis haciendo. No sé si es tecnología o magia, estáis atrapando las almas de la gente. El hecho de proyectar religión también te permitía poner la venda antes de la herida. Yo creo que me explico, ¿no? Y había otra cosa también, que es esta. Esta os la voy a poner, porque os va a llamar la atención. ¿La tendré o no la tendré? Ah, sí, sí, la tengo aquí. Os voy a poner esta y me decís a ver qué intención tenía esto. A ver, que no quiero que se me vaya mucho. A ver, ¿eh? Del 97, ¿eh? 1897. A ver quién sabe qué intención tenía esto.
A ver. Tu. ¡Oh! ¿Quién ha salido de aquí? El almirante cigarrillo. Tin, 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 tin. Atención, ¿eh? Ahí echando cigarrillos a lo loco. Y vaya forma de comunicar, ¿eh? Como se hacía en los cuadros religiosos antiguos. ¡Todos fumamos! Bueno, ¿qué os parece? Ahí habéis dicho sutileza, sí, sutileza absoluta. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, en efecto, voy a hacer un cambio para que me veáis. Como bien estáis diciendo Claudia, ahí, propaganda de cigarrillos, la parte comercial que dice Álvaro, sutileza absoluta que dice Claudia, sí, una cosita así que no se vea, ¿vale? Esto ahora, imaginaos que ponemos este anuncio ahora, o sea, vamos. Bueno, pero para que veáis, sobre todo, me interesa que veáis un poco los recursos. Como no podemos hablar, ponemos a un hombre dentro de una caja, el hombre sale, llama la atención, y luego ponemos esa banda estirada que no estaba y que ahora la queremos poner, que son los subtítulos, casi, casi. No podemos sobreimprimir, pues sacamos esa banda en la que todos fumamos. Entonces, ¿qué me interesa? Me interesa que veáis también, leñe, que con muy pocos recursos se inventaban la película para hacerlo, aunque a veces pues no quedará todo lo estéticamente perfecto, pero estábamos investigando. Y vosotros también muchos estáis en ese momento. Ostras, es que no puedo tener una cámara ARRI, no sé cuántos, no puedo tener un grip fenomenal para no sé qué, no puedo tener una iluminación de... Bueno, tienes una historia, pues para adelante. Tienes una intención, pues para adelante. Entonces, para mí, este tipo de ejemplos siempre me hacen recordar que con muy poco, que no es un tema de tecnología la mayoría de las veces. Evidentemente es un tema de tecnología cuando quieres llegar a determinado nivel, pero para contar tus primeras historias, no. No es eso lo importante. Bueno, que me pongo filosófico, pero bueno, creo que es la realidad, ¿vale? Entonces, hemos hablado de religión, publicidad, propaganda política, comedia. Me queda una. Me queda una que ha sido, es y será una de las palancas de motor de los seres humanos. Podría decir del género masculino sobre todo, pero yo creo que ahora ya del género femenino masculino da igual. Es un tema de género. Sí, señor, Claudia. No llamado así, pero a ver si alguien más lo dice. No, no es la violencia, Miguel. Es más. Ahí, Claudia. Ahí, sí, correcto. Claudia primero me ha dicho el porno, pero luego me ha dicho el erotismo. Sí, pero el sexo como motor, ¿vale? La carne, vamos a decirlo así. Para que os hagáis una idea. Y claro, también ahora entenderéis también por qué había mucho énfasis en contrapesar eso con el tema religioso. Ya se empiezan a plantear cosas que prácticamente se consideran muy cargadas de tono, muy subidas de tono, ¿vale? Y bueno, sí que me gustaría que vierais lo que se consideraba en aquel tiempo. Vamos, esto movió toneladas de papel y toneladas de críticas por lo que significaba, ¿vale? Quiero que lo veáis. Atención. La librería del Congreso tiene muchos documentos muy interesantes, muy, muy interesantes, ¿vale? Atención, el beso. Madre mía. Lo estáis viendo, ¿verdad? Atención, ¿eh? Preparación para el beso en sí mismo, ¿eh? Esto se consideraba en aquel tiempo algo de lo más obsceno y de lo más contra natura y de lo más antisociedad que se podía plantear. Ya no os hablo nada, no sé si lo tengo por aquí. Ah, no, no lo he traído. Bueno, da igual. Se hicieron varios. Hay diferentes. Es que no me sale el ecuché. No es el acostarse de la mujer casada, que es también otro momento cortito y que también va un poco en esa línea. Pero para que os hagáis una idea de por dónde van las cosas, ¿vale? Eh, ¿Habéis visto alguna de estas escenas? Voy a ir cambiando, me voy a ir poniendo yo. ¿No? Bueno, la del beso sí. Bueno, pero sobre todo entender la escena más allá de lo que es la escena, entender todo lo que conlleva por detrás. O sea, que unos tíos que quieren montar un business, que quieren montar un negocio, deciden, oye, ¿cómo lo voy a montar? Pues voy a hacer esto. Porque esto la gente lo va a pagar por verlo.
pensar desde la perspectiva de negocio, ¿vale? Todo lo que quiere decir por detrás. Entonces, es un momento como muy interesante, ¿vale? Es verdad que entre los Lumière en Francia y Edison y compañía en Estados Unidos, se empieza a generar un cierto estancamiento, ¿vale? Pasan 4 o 5 años y siempre es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Como estamos jugando siempre con cámaras estáticas, al final la sorpresa de un tren que entra en una estación ferroviaria, la sorpresa de ver unos viandantes en una calle que no están realmente ahí, la sorpresa de la publicidad, la sorpresa del erotismo, se va difuminando y empezamos a tener un estancamiento hasta que llega este señor, Georges Méliès. Conocéis a Georges Méliès, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, Georges Méliès viene del mundo del ilusionismo, ¿vale? Georges Méliès es mago, ¿vale? Y frente a este momento de industrialización, que lo que intentaba era sacar lo máximo con el menor esfuerzo, no es negativo, es el mundo industrial, sacar la máxima eficiencia de las producciones que se estaban haciendo, Georges Méliès encuentra en el cinematógrafo una oportunidad para explorar nuevos campos de la magia, ¿vale? Vamos a decirlo así. Hay un momento, claro, pensar, ¿eh? El cinematógrafo con la rueda en la que vas moviendo, vas arrastrando la cinta y demás. Josh Méliès tuvo un momento en el que estaba filmando una determinada escena, creo que era una escena de viandantes, no lo recuerdo ahora exactamente, pero de viandantes en una calle. Y en un momento dado se le atrancó la manivela con la que seguía girando. Apañó el tema tal y siguió grabando, ¿vale? ¿Qué sucedió? Que cuando hizo la reproducción de esa película, de repente vio que primero iba pasando unas personas y de repente donde había una mujer, de repente desaparecía y aparecía un hombre. Y entonces, casi por casualidad, descubrió lo que se llama el paso de manivela, ¿vale? El trucaje por sustitución, vamos a decir ahí, ¿vale? Y entonces fue cuando dijo, ostras, aquí podemos hacer magia con esto, podemos contar fantasía con esto. Y realmente salió de esa caja en la que nos habíamos encerrado con esas escenas más naturalistas y más estáticas que nos daban los Lumière y que nos daban Edison, ¿vale? Es verdad, he dicho estáticas, es verdad que Méliès sigue teniendo una concepción teatral de las creaciones, con lo cual vais a ver siempre una cámara muy fija, ¿vale? Pero Méliès ya empieza a construir lo que sería el primer estudio casi de efectos especiales, ese estudio que veis ahí, en Montreal. Es un estudio muy grande que ya está muy pensado para grabar escenas y está muy pensado para grabar escenas con trucaje, ¿vale? Está grabado para contar fantasías, ¿vale? Y entonces aquí es donde el cine empieza a hacer, pues eso, cosas que podéis haber visto ya, sustituciones, personajes que vuelan, objetos que se mueven solos, sobreimpresiones para hacer esa especie de fantasmagorías que salen como si fueran pues fantasmas, demonios, etcétera, etcétera. El uso de maquetas, que ya lo habían empezado a usar con el tema de la propaganda, pero aquí se usa con una intención narrativa. El tema de coloreado, también lo vais a ver en alguna escena. Eh, Mucha experimentación, ¿vale? A Méliès le importa poco la narrativa, aunque es verdad que ya empieza a hacer narrativas, le importa poco la narrativa si no le permite experimentar cosas nuevas, ¿vale? De hecho, vais a ver, ahora cuando os voy a poner dos ejemplos de Méliès. De hecho, Méliès sale en protagoniza muchas de las creaciones que hace, ¿vale? De Méliès, ¿habéis visto El Diablo Negro de Méliès? Lo tengo aquí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Lo voy a poner. Quiero que veáis un poco, pues, a ver, los que no hayáis visto este tipo yo no os digo verlos todos, ¿vale? Pero creo que sí que es interesante que veáis un poco este tipo de escenas, ¿vale? El Diablo Negro de Méliès. Insisto, ¿eh? La música viene después, la música está añadida. Ahí tenemos al Diablo Negro. Este no es Méliès, ¿vale? Méliès saldrá ahora. Son 4 minutos de vídeo. Veis que es todo muy teatral, veis que es una escena prácticamente de teatro, veis que la forma de expresarse, de actuar, es muy exagerada, ¿vale? Porque, insisto, venimos del mundo del teatro. Ojo, ha desaparecido, ¿vale? Ya estamos viendo los primeros efectos. Ese es Méliès, ¿vale? ¿Ves que hay que mostrar sin hablar?
Y la escena tiene que ser muy rápida, muy rápida. Siempre tienen que pasar cosas. ¿Veis? Ahí que le ha intentado pues tocar el culo a ella, prueba la cama. ¿Veis ahí ese momento teatral absolutamente exagerado en los gestos? Y ahora vais a ver cómo aparece el diablo negro y empiezan a suceder diferentes trucos. Atención, hop, otra sustitución, ¿vale? Un poco en la clave de comedia que estabais diciendo antes. ¿Veis? Pum. Repitiendo el mismo gag 3, 4, 5 veces. Pero aquí ya estamos yéndonos casi casi a pues a lo que será el futuro de las películas de comedia y de las persecuciones y demás que habéis visto. ¿Vale? Y ahora va a salir ya el Diablo Negro y ya se ve un poco la interacción entre los personajes, ¿veis? Este tema de las sillas lo usó también mucho en El Hombre Orquesta, lo usa también mucho, esta jugada con las sillas. ¿Veis ahí que van apareciendo personas, van apareciendo? Pensar sobre todo que aquí no tenemos After Effects, no tenemos Premiere, no tenemos ningún programa de edición, ¿vale? Esto se hace todo a paso de manivela, a parada y hop. Pero fijaos, es muy original. Porque utilizando 4 trucos genera una historia que para la época era casi de ciencia ficción. Ya entramos en el terreno del slapstick, de la persecución, los clásicos de esta época. ¿Vale? Va desapareciendo. Veis que siempre hay como 3, 4 trucos que son los que usa constantemente. Y ahora veis un efecto de efectos especiales de humo. ¿Vale? Ahora cuando lo coja. Bueno, cuando lo coja, perdón, cuando se escape otra vez. Ahí está. ¿Vale? Se le cae. Ahora veis que vuelve a subir hacia arriba. Efectos mecánicos. Y ahora vais a ver que prende fuego ahí está. Ha habido un cambio al fuego. Ojo, fuego de verdad. Esto era peligroso en aquella época. ¿Vale? Hemos narrado una historia. La he vuelto a dejar como estaba. Y ahora hay una confusión. Que es el final de la historia. Y sacan a Méliès. Y el Diablo Negro gana. También esto es interesante narrativamente. No hay un héroe que gana. En este caso es el trickster, ¿no? Esa figura, luego ese estereotipo del timador, el que gana, ¿vale? Y en la misma línea, ya más avanzado, para que veáis hacia dónde evoluciona, esto ya hemos cambiado de siglo. En el mismo momento tienen otro, Méliès, que este no sé si lo habéis visto, que son los pósters locos. A ver si... ¿qué me ha hecho aquí? Se había había perdido el foco. ¿Vale? Otro ejemplo, más elaborado, pero también igual, y aquí vais a ver alguna cosita que también os va a interesar. ¿Este lo habéis visto? ¿Este de los pósters locos? ¿Sí? Bueno, Claudia, pues bueno, yo creo que os va a gustar. Álvaro me dice que no. David, que me los ha visto todos, muy bien. Gran fan de Méliès. Muy bien. Markel me dice que no. ¿Veis, no? ¿Veis que van haciendo cortes? Claro. Pero pensar en las duraciones, por ejemplo. Ya estamos hablando de duraciones de 3 minutos. Y ahora os hablaré de hasta qué duraciones llega Méliès. Bueno, ya con esto acabaremos, ¿eh? Hop, hemos hecho un cambio y ahora se han transformado en personajes. Pero fijaos, ya tenemos atrezo, tenemos vestuario, tenemos muchos personajes simultáneos en escena, siempre desde la posición teatral de la cámara estática, ¿sí? Tenemos efectos especiales casi, tenemos diferentes escenas simultáneas. Y ahora en el cajón de arriba también vamos a ver otro efecto interesante. Uy, os voy a quitar esto que se está molestando. Tenemos maniquís. Y fijaos, estamos contando una escena, tenemos esa comedia, ese slapstick. Y atención arriba,
tenemos un sobremontaje de 3 personas que están actuando en otro momento y luego montados sobre ahí, sobre la escena principal. Hemos hecho un montaje físico. Ojo, hemos hecho un montaje físico sobre celuloides físicos, que es maravilloso. Hop, cambio, porque llegan los guardias. Ahí estamos. Y vuelven a irse los guardias y ahora ya va a haber un gran final, muy en la línea de Méliès, que viene, recordemos, del mundo del espectáculo y de la ilusión. Atención, ahí está. Ese final caótico, ese final maravilloso, fantástico, de fantasía, casi de guerra de tartas, podríamos decir, esos clásicos de guerra de tartas de después, ¿vale? Ese momento de comedia. ¡Hop! Maravilloso, ¡pum! Espectacular. Me parece de una brillantez dentro de la ingenuidad de esa época, me parece una brillantez maravillosa hacer este tipo de cosas, ¿vale? Muy sencillo, cambio mecánico, parecido al que habíamos visto en el Diablo Negro, y fin. Los guardias en el póster y los personajes fuera del póster. También un poco casi como una medio metáfora, ¿vale? Han pasado 2 años desde el Diablo Negro a esto, ¿vale? Bueno. Ay, que me voy. Aquí, aquí, y cambiamos, y ya ahora acabamos. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece ¿Qué os parece Méliès? Uy, me he equivocado de cámara. Silencio, un genio. A ver, Méliès fue un genio. Es verdad que nunca quiso, él no se consideraba un tío de la narrativa, no se consideraba un tío del cine. Era un tío del espectáculo. Y sus creaciones nunca fueron motivadas por desarrollar el mundo del cine, sino por desarrollarlo con esa función mágica. Un avance a su época, un genio avanzado a su época, correcto Pedro, correcto David, correcto Claudia. De hecho, Méliès se creció tanto en los últimos tiempos que creó, pues eso, el viaje a la luna, famoso viaje a la luna que habéis visto, es así, la escena de la luna con el cohete puesto, que además es una escena muy chula porque eso lo consiguieron moviendo la luna más que moviendo el cohete. Si os fijáis, veréis que el cohete no es el que se mueve, que lo que se mueve es la luna hasta el cohete, porque eso era un actor y no le podías meter el cohete en el ojo al actor directamente, ¿vale? Entonces, él usa sus trucos y en algunos casos se ven, en otros no. Sí que os animo a investigar cómo hacía Méliès sus trucos, vamos a decirlo así, porque realmente eran trucos. Y sí que incluso os animo a que le hagáis homenajes. Cuando estéis construyendo vuestro portfolio, imaginaos que en el portfolio ponéis algo que sea homenaje a Méliès. Cuando estéis construyendo, digamos, ese grupo de obras que vosotros vais a tener, pequeñitas obras, que vais a poder ir presentando a productoras, que vais a poder ir presentando a sitios, ¿vale? Que van a demostrar lo que sabéis mucho más que el currículum. Imaginaos que hacéis una que sea un homenaje a Méliès y usando un poco esas mismas herramientas que tenía Méliès, intentáis construir una escena de 3-4 minutos, no, de 3 minutos, en el cual pues reproducís un poco lo que conocéis de Méliès. Eso yo creo que llamaría mucho la atención, porque es viable de realizar, no requiere grandes gastos económicos, demuestra un conocimiento de la historia del cine y demuestra una determinada sensibilidad. Y yo creo que es muy interesante. Ahí os lo dejo como idea a los que estéis hoy en clase y a los que lo veáis la clase después. Méliès hizo las primeras superproducciones o amagos de superproducciones, ¿vale? Hizo El viaje a la luna, hizo A través de lo imposible, Viaje a través de lo imposible, hizo varias producciones que ya se iban a la friolera en aquella época de los 10.000 francos, ¿vale? Entonces, una cosa muy interesante. Y ya con esto acabamos porque me he ido un cuarto de hora, pero bueno, lo tenía más o menos planificado. Sí que Méliès tiene una historia un poco triste al final, porque es verdad que llega la Primera Guerra Mundial y Méliès desaparece después de todo lo que había hecho, desaparece de la escena, se le pierde la pista y la pista se vuelve a encontrar muchos años después, ya ha acabado la Guerra Fría en el 28, o sea, la Guerra Fría, ha acabado la Primera Guerra Mundial en el veintitantos, 28 creo que es, aparece como un vendedor de caramelos, un señor ya muy anciano,
un vendedor de caramelos en la gare de Montparnasse, en la estación de Montparnasse, se descubre que es Méliès y que había acabado su vida vendiendo caramelos y olvidándose un poco de todo el mundo del cine y de la ilusión y de la magia. Y luego se le han hecho, es verdad que luego se le han hecho muchos homenajes y se ha trabajado. Exacto, hay una peli sobre este tema. Además, yo creo que si buscáis, es una especie de biopic, vamos a decirlo así. Si buscáis, Claudia nos comenta, si buscáis Méliès, yo no recuerdo ahora el nombre, pero si buscáis Méliès, película o biopic o tal, os saldrá, ¿vale? Y la invención de Hugo, no lo recuerdo. Es que estas cosas, además. Sí, dice Claudia, por la invención de Hugo. Gracias. La invención de Hugo, ¿vale? Álvaro Morón nos da la clave y Claudia nos la refuerza. Os animo a que lo veáis. La verdad es que es un mundo muy bonito. Ahora ya pasamos a la escuela de Brighton. Esto ya es para otra clase. Pasamos a la escuela de Brighton en la cual empezaremos de repente a descubrir que la cámara se puede mover. Y empezaremos a descubrir casi por casualidad el tema de los travelings, los paneos, y ya con una intención empezaremos a ver cómo eso se traduce en primeros planos de la gente y en cómo esos primeros planos hacen que los actores de repente cobren importancia, que la forma de actuar sea distinta, que se les empiece a reconocer por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Es otro momento muy chulo en el que ya vamos a empezar a hablar ya de narrativa. La tecnología la tenemos bastante avanzada, la cronofotografía se ha transformado en cinematografía y ahora lo que tenemos que hacer es ver qué hacemos con ese aparato magistral que Méliès nos ha mostrado todas las posibilidades y aún quedan muchas más por descubrir. Con esto acabamos la clase. ¿Qué tal? No sé si os ha resultado útil. ¿Ves que le podemos sacar partido? ¿Seguimos? No quiero más clases de estas. Mucho. Bueno, me alegro. Ya sabéis que cualquier duda, por lo menos iremos viendo cortes. Al principio son cortes muy básicos, pero luego iremos viendo cosas. Muy bien, muy interesante. Mucho, gracias. Lo dicho, cualquier duda por medio del campus virtual, nos la lanzáis. Estarán todos los profes a disposición o estaré yo mismo. Y para lo que necesitéis, pues ya sabéis que nos tenéis. Mirar que tenéis en las diferentes plataformas de contenido de vídeo, tenéis muchas cositas. Y Méliès es muy fresco y es muy divertido. Y si tenéis niños pequeños, ponérselo. Para un crío que tiene 3, 7 años, porque esto al final, sobre todo Méliès, lo que consiguió es atraer a niños. A punto de nacer, pues entonces, enhorabuena, todavía no, pero guárdatelo, porque de verdad que merece la pena porque es un lenguaje muy universal. Lo ha dicho, disfrutar del fin de semana, ved mucho vídeo, oíd mucha música, ved mucho teatro, ir a muchos espectáculos, disfrutarlo y nos vemos, nada, la semana que viene. ¿Vale? Chao, chao.